María para nosotros es un regalo muy grande. Primero que todo porque es nuestra madre. Madre por partida doble. Primero que todo porque cuando da a luz a Jesús, está dando a luz al que es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos células, miembros de esa cabeza. O sea, hay una unidad entre la cabeza y el cuerpo, y bien lo sabemos, la cabeza sola no anda por ahí rodando. Y pues el hombre sin cabeza no existe, ¿sí? Solamente en los cuentos, en las leyendas, en los mitos. Pero el hombre sin cabeza no existe, el jinete sin cabeza, no. Es una unidad. El día que nosotros entendamos que eso es la iglesia, muchas cosas van a cambiar. Cuando un miembro se separa de esa unidad, por ejemplo este dedo meñique, si lo cortáramos, quedara ya solo, se está muriendo. Se está muriendo. Se pone negro, se daña. Es fundamental entender eso. Y está en la Sagrada Escritura, Efesios 5:23 y muchos otros textos, porque no solamente es Efesios 5:23, dicen Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Que inclusive en Efesios 5 viene a decir que Cristo se entregó por ella, por la iglesia, para santificarla y presentarla ante sí pura, inmaculada, santa. Se entregó, y es cuando Él muere en la cruz para el perdón de los pecados. Entonces, Cristo, que es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, formamos una unidad. Y por lo tanto, María, que es madre del que es la cabeza, también es madre nuestra, por analogía, es lógico. También es madre porque en la cruz Jesús le encomendó a Juan esta madre, y a Juan de manera especial, que ya era sacerdote y nos representaba, le encomendó su propia madre, y a María le encomendó esos hijos que somos nosotros representados en San Juan. No olvidemos lo que dice Hebreos en el capítulo 5, todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres y puesto entre Dios y los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Puede comprender a los necios y extraviados, porque Él mismo está envuelto en flaquezas, y a causa de esa flaqueza debe ofrecer sacrificios en reparación de sus propios pecados y los del pueblo. Nadie se apropia de ese honor, es Dios quien llama. Pues cuando dice eso, que un sacerdote representa a todo el pueblo ante Dios y representa a Dios ante el pueblo, pues ahí, ante Dios que estaba en la cruz, nos representaba a todos. Y cuando Jesús le dice, hijo, he ahí a tu madre, y a María le dice, mujer, he ahí a tu hijo, Él la recibió en su casa como si fuera suya, que por cierto, ese es uno de las pruebas de que María no tenía más hijos. Primero, porque quedaba sola. Ya San José había muerto. San José ya era mayor, él ya era mayor. Cuando él muere ya era viejito, él era mayor, mucho mayor que María. Y cuando María queda sola, si hubiera tenido más hijos, 17 como dicen algunos, 17 hijos, no sé dónde sacan eso. Si hubiera tenido más hijos, Jesús no puede quitarle la responsabilidad a esos hijos de cuidar a su mamá. No puede. Iría en contra de la ley, porque la ley en el Antiguo Testamento era muy clara en ese tema. Los hijos tenían que honrar a padre y madre, y de forma específica, cuando ellos quedaban necesitados, tenían que ayudar a sus padres. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Eso no se puede quitar. O Jesús no les puede decir, no, ustedes ya no van a cuidar a María, la va a cuidar mi discípulo Juan. Es que ustedes no la saben cuidar, o usted no la quiere, no. Cuando Jesús dice en la cruz, todo está cumplido, pues es así, todo está cumplido. Y cuidar a mamá era obligación de los hijos, es que no había más hijos. Los hermanos de Jesús, que dice la Sagrada Escritura en San Marcos 6, son los primos hermanos de Jesús. Inclusive, ahí en el Evangelio de San Juan muestra
que estaba María y una tía de Jesús. Una María, que es la hermana de la Virgen María, estaba ahí, al lado de la Virgen María, una tía de Jesús. Y es la madre de Santiago y de José, que son los hermanos del Señor. La madre de Santiago y de José, los hermanos del Señor. Entonces es necesario aclarar esto porque algunos ya han sacado sus teorías, sus opiniones en contra de lo que los apóstoles nos han enseñado de que María es virgen, y ellos han dicho no, que muy virgen no es, porque mire que la madre de Santiago, Judas, Simón y José y sus hermanas no viven con nosotros. ¿Sí? Entonces mínimo 2, con Jesús serían 7. Usted, si le encargan ser la madre del Salvador, ¿de verdad que tendría otros 6 hijos más? Mínimo. Mínimo, en algunos le achacan 16 o 17 hijos. No. ¿Qué finalidad tendría? Es que su misión es única en el mundo y en toda la historia de toda la humanidad. Es la madre del Salvador. No tendría más ojos que para Él. El tesoro más grande de la humanidad, Dios encarnado. Es que no alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. Y si a uno le encomendaran eso, pues claro, ¿cómo va a estar pensando en tener otros hijos? ¿Con qué finalidad? No, es que hay un regalo tan grande ahí que ni alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. Ahora, cuando en la cruz le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. En San Juan, que es sacerdote del Nuevo Testamento, estamos representados todos. Por lo tanto, en San Juan está toda la humanidad representada ahí. Y a toda la humanidad le dice, hijo, he ahí a tu madre. Qué hermoso que cuando María se aparece a San Juan Diego allá en el Tepeyac, en Guadalupe, en México, hoy el Distrito Federal, María se presenta como la siempre Virgen María. Dice, yo soy la siempre Virgen María. Y cuando llega ese momento en que, pues, a San Juan Diego le pidieron el favor de ir rapidísimo al pueblo a traer un sacerdote porque su tío estaba falleciendo, su tío Bernardo estaba falleciendo, y le dijeron, vaya rápido, trae un sacerdote para que lo confiese y le aplique los santos óleos. Y él se puso a pensar, si me voy por el Tepeyac, que es el camino más cortico, la línea recta es el camino más corto, pues qué tal que se me aparezca la señora del cielo y me demore. En la sencillez de él, la humildad de él, el pensamiento de los humildes y sencillos, ¿sí? Hasta un poquito ingenuo. ¿Sí? ¿Qué tal que se me aparezca la señora del cielo y me demore? Y se fue por otro camino, bordeando el Tepeyac, un poquito más lejos, dándole la vuelta por allá. Pero allá, en ese otro camino, se le apareció la Virgencita. Y es cuando le dice esas palabras que le dijo a él y hoy nos las dice a nosotros. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Es nada lo que te aflige. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no te tengo por ventura en mi regazo? Esas palabras son para nosotros hoy. Y es cuando le dice, ya, tu tío ya está bien. Y efectivamente así. Y es cuando le dice, sube al monte, al Tepeyac, allá donde siempre se le aparece. Allá encontrará unas rosas de Castilla. Era diciembre, era invierno. No había rosas en ningún lado. Y menos rosas de Castilla. No era el sitio donde había esas rosas. Allá encontrarás esas flores. Y efectivamente llegó y encontró un jardín muy precioso, de flores de Castilla, de muchos colores, preciosísimas. Y él las recogió en su tilma, en su poncho, hecho en fique, por cierto. Lleva casi 500 años. En el próximo 2031 cumple 500 años y está intacto. Que le pusieron una bomba, está intacto. Y en ese momento en que él recoge las rosas, se las lleva donde está la Virgen María, ella les da la bendición y le dice, llévaselas al obispo, pero solamente al obispo, a nadie más, no se las deje ver de nadie. Y él pues se fue ahí con sus rositas escondidas, que por cierto allá la Basílica de Guadalupe es el símbolo de la tilma cuando está recogida con las rosas adentro. En 1500 farolas, lucecitas, lamparitas, que significan y simbolizan las 1500 rosas.
significa la tilma de San Juan Diego llena de rosas. Ese es el templo, esa es la idea con que se generó, se creó ese templo, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, cuando llega a San Juan Diego y se hace presente hasta donde está el obispo, él suelta la tilma, las rosas caen al piso, y es cuando la Virgen María se aparece ahí en medio de ellos, a todos ellos. Comienza su imagen ahí flotando en el aire, emitiendo luz, y después esa imagen se plasma en la tilma de San Juan Diego, en el poncho de San Juan Diego. Un milagro evidente ante el mismo obispo. Nadie podía decir, no es que yo tuve una visión de algo, no, fue una cosa ahí delante de todos, empezando por las mismas rositas, que fue el signo que pidió, y allá se llevó. Ahora, ahí le dice esas palabras: ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Entonces está ratificado, es la madre de todos. María es madre de todos, y es para nosotros un motivo de gran alegría y de paz. Es un motivo de alegría y de paz. Ahora, cuando nosotros nos consagramos, no es a la Virgen María, es a Jesús por María, que no se nos olvide. Nuestra consagración es a Jesús por María, que es el método de San Luis María Griñón de Montfort, y que lo podemos buscar en internet. Hay muchas, especialmente en el contexto de lazos de amor mariano, ahí está esa consagración, como para ir a una fuente segura. Es la consagración a Jesús por María, porque el camino para llegar a Jesús es María. Pues fue el camino que Jesús recorrió hacia nosotros, María. Hoy es el camino que podemos nosotros también recorrer para llegar a Jesús, que es el único intercesor ante el Padre. María como intercesora, que bien sabemos por el cuarto mandamiento tiene una gran virtud. En ese contexto no olvidemos cuando en las bodas de Caná, Jesús estaba ahí en las bodas de Caná, y María, que estaba muy probablemente entre los servidores, por allá, entre los servidores en la bodega, ayudando a servir, una servidora más, pues se da cuenta que no tienen vino, y se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Y Jesús le dice: a ti, a mí qué, mujer, déjame, no ha llegado mi hora. Y esas palabras, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, esas son palabras mayores, no ha llegado mi hora. Pero María, quién sabe qué mirada le hizo, tal vez de mucho cariño, o tal vez se puso un poquito seria, no sabemos qué mirada le hizo, pero no le dijo nada más. Solamente le dice a los servidores: hagan lo que Él les dice, y los puso allá a su disposición. Y es cuando Jesús les envía que llenen de agua las tinajas, de unos 600 litros, y llenaron de agua las tinajas. Y después dice: saquen ahora y llévenle al mayordomo, al maestresala. Y ya lo que estaban llevando no era el agua que acababan de echar ahí abundantemente, sin ningún cuidado, sino échenle agua hasta llenar 600 litros. Y cuando van a sacar, ya es vino. Ya ven, 600 litros de vino. Y es cuando le llevan al mayordomo, que prueba el agua convertida en vino y dice: todo el mundo utiliza primero el mejor vino. Claro, cuando todo el mundo llegue, da la mejor impresión con el mejor vino. En cambio, tú has reservado el mejor vino hasta ahora. ¿Sí? Entonces, si no había llegado su hora y Jesús terminó obedeciendo a María, porque el cuarto mandamiento le implica a Él obedecer, Él obedeció. Y esa petición que le hizo María, de una forma muy personal, muy cercana en su corazón, y no era para que fueran a comprar algo, que prestara plata o algo, no, era específicamente pidiéndole ese milagro. Pues Él realizó ese milagro, y eso que no había llegado su hora, se la adelantó. Pues cuánto más ahora que sí ha llegado la hora de Dios, estamos en el Kairos, se llama en griego. Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo propicio, el tiempo oportuno, el tiempo de la gracia. Estamos en ese momento
¿cómo no va a interceder María? ¿Y cómo Jesús no va a obedecer? Cuarto mandamiento. Hay muchos que dicen, no, María ya se murió hace rato, hace 2000 años se murió María. Para Él todos viven, dice el Evangelio, cuando está refutando a los saduceos que dicen que no existe la resurrección, que el que se murió ya se murió, muerto está. Entonces Jesús les dice, están equivocados. Miren en el pasaje de la zarza, que era uno de los poquitos libros que ellos aceptaban, porque los saduceos no aceptaban todos los libros de la Sagrada Escritura, sino unos poquitos. Y pues de esos poquitos que ellos aceptaban, Jesús tomó un pasaje, el de Moisés en la zarza, cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, Jesús no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Entonces ese tema, no, María ya se murió hace rato, ¿a quién va a invocar? Está invocando a los muertos. Miren cómo esos argumentos falaces son, mejor dicho, del enemigo. Que si usted invoca a María está cometiendo el pecado de la necromancia, porque está invocando a los muertos, porque María ya se murió. No, espérese un poquito. No, ¿cuál necromancia? ¿Cuál que invocar a los muertos? Es que no estamos invocando a los muertos. Para Dios nadie está muerto. Nadie está muerto. Si usted habla hoy de Abraham, claro, Abraham se murió hace 3000 años. ¿Sí? 4000 años, vivió en 1900 antes de Cristo. Hace 4000 años murió. Pero ¿qué dice Dios? No están muertos, para Él todos están vivos. Entonces no estamos invocando a ningún muerto. Pero ellos lo manejan de esa forma y hacen creer que, mejor dicho, la devoción de cualquier santo, pedir la ayuda de cualquiera de ellos, es, mejor dicho, lo más malo, que eso el que ya se murió, muerto está y que se desvaneció en el aire. Esas ideas no están en la Sagrada Escritura. Y hay que tener cuidado. Si llevamos 2000 años desde los apóstoles, ¿sí?, haciendo esto. Los apóstoles son los que nos enseñaron, ellos tenían la plenitud de la verdad. Pues yo me quedo con lo que los apóstoles dicen. Alguien le buscará como el argumento, y si ven que el argumento es falaz, es bastante engañoso, que ustedes están invocando a alguien que se murió, entonces están haciendo necromancia, invocando a los muertos. No. ¿Quiénes hacen necromancia? Quienes hoy llaman a los espíritus supuestamente del abuelito, y claro que no es el abuelito el que va a venir ahí, sino el espíritu del mal, y se va a presentar con el nombre del abuelito. Pero es que se hace presente ese espíritu para meterse dentro del cuerpo de alguien. Esa es la necromancia. ¿Cómo van a decir que es lo mismo que hacer la invocación de un santo? Eso es blasfemo, eso puede ser hasta pecado contra el Espíritu Santo. Pero bueno, después en el cielo nos daremos cuenta de tantas cosas que estaban haciendo mal. Será motivo de lágrimas para muchos. Motivo de lágrimas y grandes. Ese es un tema muy complejo. Ahora, María es la mujer vestida de sol. El Apocalipsis nos menciona una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. ¿Quién es? Podríamos decir, son las 12 tribus de Israel, por las 12 estrellas, 12 tribus de Israel. O podríamos, es la iglesia, los 12 apóstoles, las 12 estrellas. ¿Sí? Podríamos darle muchas interpretaciones, pero una cosa sí es cierta. Dice que esa mujer dio a luz al varón que ha de regir con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. Eso no es inequívoco. ¿Sí? Es inequívoco. Es el varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Solamente Jesús puede hacer eso, nadie más en el universo. Es el único encargado de regir a todas las naciones con vara de hierro. Es Jesús. Es Jesús, necesariamente Jesús. ¿Quién es la madre de Jesús? María, esa mujer vestida de sol. Tiene que ser María, es que no puede ser nadie más, nadie más. El mismo hecho de decir, no, es la iglesia, pero es que la iglesia nació cuando nació Jesús, porque Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, como les dije al inicio de esta homilía. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Estaba naciendo en ese momento la iglesia, entonces no podía ser la iglesia. ¿Sí? Es María, es María, ese signo de la mujer vestida de sol, que ya está en el santuario del cielo. Es María, es que nadie más se le puede aplicar eso, porque nadie más ha dado luz
a Jesús, el que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Es María, sin que estemos diciendo que María sea una diosa, nada de eso, nada de eso. Sigue siendo de carne y hueso, solo que hoy brilla como el sol, como los justos brillarán como el sol, y María no tenía pecado. Es un regalo muy grande y un ejemplo de que así se puede, de que así se puede. Esa es María. ¿Para qué peleamos con eso? ¿Qué ganamos nosotros con terminar hablando mal de la Virgen María? Porque hay gente que habla pestes de la Virgen María. Cuando se pare ante Jesús, ¿qué le va a decir? Cuando Jesús le diga, tú hablaste muy mal de mi mamá. Si hay alguien a quien ama Jesús, es María. Jesús ama a María con un amor muy puro, muy profundo, como hijo. Es que es hasta su obligación por el cuarto mandamiento. Entonces hablar mal de la Virgen María, pues no es que nos deje muy bien ante Jesús. Pero hoy hay gente que lo hace y han sido engañados por el enemigo, que es el padre de la mentira. Ninguna mentira proviene de la verdad, dice el Señor en la primera carta de San Juan, en capítulo 2. Entonces hay que tener cuidado en todo ese tema. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría para reconocer a María como nuestra madre, nuestra intercesora más grande ante Jesús, que es el único intercesor ante el Padre, y que María sigue como madre solícita, pendiente de cada uno de sus hijitos. Que sea el Señor el que nos acompañe en este camino, así sea.